Bueno, estamos viendo ahí exiliados de todas partes. Este es solo uno de los tantos grupos que están protestando ahora mismo en Nueva York por la presencia de Díaz-Canel. Continuamos hablando con Miguel Cosío y con Marcel Felipe. El tema de los mercenarios cubanos en la guerra de Ucrania de parte de Rusia, ¿no?, ha sido tocado por Brian Nichols, que es subsecretario de Estado para el hemisferio occidental. En ese lenguaje hay un momento en que deja entrever que podría ser una decisión oficial, aunque dice que sí, que podría ser tráfico humano, pero me parece importante, ¿no?, en esta entrevista a La Voz de las Américas. Vamos a verlo. Mira, es algo muy preocupante la posible presencia de cubanos o otras nacionalidades luchando en las filas de Rusia dentro de Ucrania, y el reclutamiento podría ser trata de personas, podrían estar engañando a la gente, o no sé, otras personas podrían tener un papel en ese reclutamiento en una manera oficial. Yo creo que sería muy útil para el mundo que enseñen, expresen más información de la situación del gobierno cubano y también el gobierno de Rusia. A mí no me gusta la declaración, uno quisiera más firmeza, pero de todas maneras hay una puerta, o sea, que están pensando que lo que todos sabemos. Bueno, están pensando no, ellos lo saben. Ajá, Ellos esa es saben, otra pregunta que uno se hace. ellos saben que esto es una operación oficial. Otra cosa es que quieran hablar en el lenguaje diplomático porque no tienen una administración que ha tomado una determinación de hacerle frente a la dictadura castrista. Entonces tienen que trabajar dentro de lo que tienen. Hoy en Naciones Unidas hablas duro sobre el tema de Ucrania y de Rusia y tratas con mano suave a los aliados de Rusia. Entonces ahí es donde... Es una discrepancia completa y total de parte del gobierno americano, vuelvo y repito, porque tienes estos lobistas y cabilderos domésticos que quieren hacer un cambio de política. Y en este momento ya el exilio queda sin representación porque la rama ejecutiva no necesita el Congreso, que es donde tenemos nosotros el poder, entonces queda frente a las instituciones. Pero frente a eso, quien puede decidir es el presidente, es el que pone el tono. Y este presidente no ha puesto ningún tono con respecto a Cuba, entonces hay esta ambivalencia que ha caracterizado a esta administración sobre el tema de Cuba y en este momento eso va en contra nuestra. Pero bueno, yo creo que eso todo el mundo lo sabe, el gobierno ucraniano lo sabe, las declaraciones de la semana pasada, pocos se dieron cuenta cuando ellos dicen, y por eso estimamos que el Estado cubano está en guerra contra Ucrania. Es una declaración que no lo dice Zelensky, pero yo creo que no es menor, y creo que vamos a estar viendo, vamos a esperar a ver, vamos a estar viendo un cambio de Europa hacia Cuba. El desafío no viene solo de Cuba. Petro hace una comparación de mal gusto, como dije al principio, donde dice que, bueno, lo mismo que se está haciendo para defender a Ucrania debería de hacerse para defender a Palestina, que es un modo de atacar, de ponerse del lado de Rusia y de atacar también a Israel. A propósito de lo que señalaba Marcel con la declaración de Nichols, sí, es una declaración diplomática y es un poco más de lo que nos dijeron la semana pasada. Por primera vez menciona podría ser desde el lado oficial. Eso no había salido en los reportes que el Departamento de Estado nos mandó, número uno. Y número dos, y para mí lo más importante es que ha dicho en público que los gobiernos de Rusia y de Cuba deberían explicar, dar información, diría él, sobre lo que está pasando. La semana pasada Brian Nichols se reunió con Carlos Fernández de Cosío, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, a la que en esa reunión estuvo Juan González para hablar de migración, etcétera. Estoy más que seguro que ese tema de los cubanos mercenarios en Rusia, en esa conversación estuvo sobre la mesa. Pero yo creo que como Marcela, ahora soy yo, las señales, o como periodista, lo único que puedo hacer es leer señales. Y las señales no son buenas. Las señales son que Guterres... ¿Tú crees que Petro juegue algún papel en la política? Pero las señales son que Guterres, el secretario general de la ONU, va a Cuba, le da la mano Antonio a Raúl Guterres Castro, no cuenta en la política internacional. Tiene un cargo burocrático. No cuenta. Ese es un pelele que estuvo en la cumbre del Grupo de los 77. No, bueno, Mira, desfila.
Ok, pero Carlos Alberto Montaner, discúlpame un segundo, cuando viajó por todo el mundo y fue recibido por los presidentes tratando de conseguir ayuda para la oposición cubana, me dijo que siempre le preguntaban en las cancillerías, ¿y qué piensa Washington? ¿Cuál es la posición de Washington? Incluso en las de izquierda, ¿no? Quiere decir que cuando Andrés Manuel López Obrador se atreve a poner desfilando al ruso en el Zócalo, cuando Guterres se atreve a ir a La Habana, es porque Washington no tiene una posición firme y lo sabe. Esa es otra cosa. Y el Eso problema, es otra cosa. y el problema, no, pero Eso Miguel, es un otra momento. cosa. El Eso problema es otra principal cosa. con eso, el problema principal con eso es que le estás dando luz verde a China y a Rusia a que precisamente, como tú decías, establezcan bases. Y le está dando luz verde a esos países clientes Pero las bases vienen a desde los abrirles años sus 90, territorios ¿eh? nacionales. A ver, hay un artículo que tú me mandaste incluso del ex director de la CIA, donde hablaba su gran análisis del mundo y cometía un error gigantesco al decir que los países del sur, es decir, los países clientes, no las superpotencias, están empezando a diversificar sus alianzas. No es que hayan comenzado a querer hacerlo ahora. Lo que pasa es que existía un liderazgo fuerte norteamericano que le decía, no puedes tener esas alianzas. O la tienes conmigo o la tienes con ellos. Ese liderazgo desapareció en el 93. Hoy en día ya eso no existe. No, desde hace mucho tiempo. Hoy en día Estados Unidos no entiende la política hacia América Latina. No, Desde pero hace no solamente mucho América tiempo. Latina, le hacia el interesa. resto del mundo. No le y hoy en entiende, día creo yo. tenemos las bases que tenemos en China, en Cuba, las bases chinas en Cuba. Tenemos lo que está sucediendo en México. Tenemos todo esto por esa inacción de los Estados Estoy Unidos. de acuerdo. Y eso es 100%. Estados Unidos necesita un nuevo liderazgo, un Ron DeSantis, una Nikki Haley, que entiendan esa dinámica internacional. Haley entiende para la que dinámica venga y internacional. diga, no, un momento. México, y no solamente México, todo Centroamérica. Usted ve los trenes que vienen cargados de inmigrantes que lo pasan de Costa Rica, que es nuestro gran aliado, de un lado de Costa Rica al otro lado de Costa Rica. Bueno, pero si tú eres mi aliado y tú recibes ayuda mía y tú recibes financiamiento mío, ¿cómo es que estás participando en esa oleada contra mí? Estados Unidos tiene que empezar a ponerse los pantalones y decir, primero que todo, ¿qué es lo que tiene que hacer Estados Unidos? Tumbar al régimen castrista. Porque si tumba al régimen castrista, ahí sí ya da una señal clara, y lo puede hacer fácilmente, da una señal clara que Estados Unidos está de regreso en el juego. Segundo, decirle a todo Centroamérica y a todos los países en América Latina, escojan si quieren Rusia, China o si me quieren a mí. Si los Pero quieren mira, a ellos, mira, Marcel, no tienen nada que ya ver que tú conmigo. mencionas eso, Y ya. tercero, que es la parte más importante que tienen que hacer, es regresar, ponerle tarifa a los productos chinos para que ese cuerpo de manufacturing regrese, las industrias regresen A veces la Centroamérica. política es un Pero juego de espejo. mira. Fíjate las primeras declaraciones de Díaz-Canel cuando llega a Nueva York. Los que creían que Cuba estaba aislada se equivocaron. O sea, 100 países había en Cuba el viernes pasado y el sábado. Claro que tiene una importancia. Llegan aquí, además llega él como representante de un grupo que es un desafío a Estados Unidos, al mundo occidental, a Europa, la idea de que los países del sur, Pero Oye, pero- más China que no es sur. Pero importa y no importa. Esos 100 países conjuntos posiblemente no tienen el presupuesto que tiene el condado Miami-Dade. Ahora, o sea, no son tan importantes. Vamos a ver por otro lado, Estados Unidos, y para poner las cosas en perspectiva, que la gente se nos olvida, el presupuesto militar de Estados Unidos es superior a las próximas docenas de países conjuntamente, incluyendo Rusia y China. Correcto. Entonces, lo que pasa es que Estados Unidos tiene ese poderío y no lo está utilizando. Se está dejando hacer burlar por paisitos Pero como Belice, Marcel, yo quería apuntar lo siguiente. que tiene 300.000 menos habitantes que Jayalía. El problema pero de un fondo, voto. el problema de fondo es el problema de fondo es en algunos representantes de los dos partidos que no entienden el problema de fondo. La política de contención que fue la que Totalmente se de acuerdo. aplicó durante muchos años en administraciones demócratas y republicanas hacia esta parte del mundo está muerta hoy, muerta. El nuevo orden global que quieren imponer China y Rusia nos ha llevado a un nuevo escenario y hay que actuar con una nueva política sumamente agresiva, sobre todo en este continente. Eso es un problema que en los dos partidos hay mucho ciego. No sé, eso no es un problema pasado, mira, otra forma eso es un de problema decirlo. conceptual, es un problema de concepto. Totalmente. Mira, otra forma de decirlo. En el presente siempre tenemos el pasado. El pasado siempre está presente hoy en día. Tuvimos una gran guerra, lo que llamaban Guerra Fría, posiblemente la Tercera Guerra Mundial no peleada, entre Rusia, el bloque comunista y los Estados Unidos. Mientras Estados Unidos trató la política de contención,
eso fue un fracaso y Hasta avanzó hoy y avanzó Rusia. Cuando llegó Ronald Reagan y dijo, vamos a aplicar la política de enfrentamiento a esta dictadura y vamos a ganar. Se acabó ese bloque soviético. Ahí es donde Estados Unidos comete el error, porque piensa, como dijo algunos escritores, que era el fin de la historia. De aquí en adelante todo va a ser democracia. Y le tomó 10 años a ese bloque soviético comunista recuperarse. Pero justo en el año 2000, cuando Putin llega al poder, cuando Chávez llega al poder, cuando Fidel sobrevive en los 90, que vuelve a reorganizarse ese bloque comunista y comienza cuando Rusia logra meterse en lo que es el mainstream de la economía internacional con la ayuda de los Estados Unidos, pensando que ya se había acabado esa Guerra Fría. Ese se hace un bloque contra Estados Unidos, pero Estados Unidos no se ha dado cuenta todavía, sigue en la política de que si compartimos con ellos, ellos van a cambiar. Necesitamos que venga nuevamente un Ronald Reagan y que diga, que entienda esa dinámica y que entienda cómo eso afecta a los Estados Unidos. Porque desafortunadamente, los invito a otro debate aquí. Desafortunadamente, hasta que no le metan un golpe duro a los Estados Unidos, no suele despertarse. Ojalá y no ocurra. Ojalá no ocurra. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, si le aprietan la mano a Cuba. No, viene. El anuncio viene esta semana. Entonces, el anuncio de las MIPYME, que además, lo último que están jugando al suave. Estados Unidos no tiene cómo controlar ni garantías de que cualquiera pueda abrir una cuenta en un banco, como decía Marcel en la pausa comercial, en un banco. ¿Cuáles son las garantías? ¿Cómo eso va a ayudar de verdad lo que está buscando Estados Unidos supuestamente? Pero puede ser un arma de doble filo. Activar la economía en Cuba. Puede ser un arma de doble filo, te voy a explicar por qué. Primero que todo, para que un extranjero, cualquiera, normal de un país normal como Colombia, abra una cuenta en Estados Unidos, los bancos tienen que hacer tanto papeleo que normalmente exigen cientos de miles de dólares de depósito. Por lo tanto, esto a quien va a ayudar es a los segurosos que tienen los MIPYMES y los negocios grandes, los testaferros del régimen. Pero esa gente, de agujerear el embargo financiero. Está bien, pero esa gente al tener bienes en los Estados Unidos se exponen a demandas y a ser colectados en los Estados Unidos por sus víctimas. Ajá. Puede ser un arma de doble filo. Cambiando ligeramente de tema, la obra de teatro por fin. A partir del 6 de octubre en el Museo de la Diáspora vamos a tener la obra Las Paredes Oyen, una obra que se centra sobre la crisis de los misiles y cómo eso impacta a una familia cubana dentro de Cuba y la represión que eso despierta dentro de Cuba. También tenemos a partir del 30 de septiembre una exhibición sobre los arquitectos cubanos en el exilio y el impacto que han tenido en la Florida y en Miami. ¿Y en Nueva York? Y en todos los Estados Unidos, incluso fuera de los Estados Unidos.